Bienvenidos a su programa Voces Médicas con el Dr. Jorge Molina. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a su programa Voces Médicas con el Dr. Jorge Molina. En esta ocasión me acompaña mi amigo, el Dr. Flavio Bernal, médico traumatólogo especialista en ortopedia. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué onda, amigo? Muchas gracias por la invitación, ¿todo bien? Es un honor para nosotros estar aquí compartiendo este espacio. Perfecto. Pues sin más, vamos a nuestro tema, lumbalgia. Continuamos. Doctor, pues bienvenido al programa. En esta ocasión, pues vamos a platicar de el dolor de la espalda. El fin de este programa es que la gente entienda de qué estamos hablando. Quisiera que no usáramos tantos términos médicos, ¿sí? Que no hubiera tanto tecnicismo en la medida de lo posible, ¿no? Uh-huh. Y posteriormente, pues, pasar el mensaje que queremos a las personas, que es que se enteren de qué se trata esta enfermedad y que sepan cómo prevenirlo y cómo cuidarlo. Pues el tema de ahora es dolor en la espalda baja, que es lumbalgia, lumbago y miles de nombres que tiene. Sí, de hecho, pues hablar de lumbalgia es hablar de múltiples cosas. El dolor lumbar, el dolor en la espalda baja, en nuestra especialidad, que es la traumatología, como ya bien lo comentaste, es una de las principales causas de consulta. Sí. De hecho, si nos ponemos a revisar un poquito, la comparan con las gripes. Okay. ¿Sale? De lo frecuente que es. De hecho, a una edad determinada, después de los 40 años, la mayoría de la población, hasta el 80%, si no es que más, llegan a tener un dolor de espalda baja que se llega a presentar de manera incapacitante. Todos o casi todos vamos a tener dolor lumbar en algún momento, okay, pero el 80% de ellos van a terminar siendo incapacitantes, van a terminar siendo molestos para el paciente, y es ahí cuando requieren pues un poco de nuestra ayuda para disminuir el dolor. Te comentaba que es comparado con la gripe, y de hecho en medicina general, me imagino que te ha tocado, es la segunda causa de consulta la lumbalgia en cuanto a medicina general, y en nuestra especialidad es de las primeras. Fíjese, es algo que el día a día en el servicio de urgencias, pues nosotros vemos que es algo que viene del trabajo, que viene de una mala postura, que viene incluso de la obesidad que nosotros cargamos, multifactorial. Pero de todos esos factores bueno, vamos a hablar de factores. ¿Cuáles son los factores que nos predisponen a una enfermedad de este tipo? Que es el dolor en la espalda baja. Sí, hablar de factores predisponentes es hablar de una gama muy amplia de factores. Como tú lo mencionaste, los principales, el principal motivo o causa de dolor lumbar son las malas posturas. ¿Sale? Malas posturas que realizamos en todo momento, cuando estamos caminando, cuando estamos sentados, la postura al dormir, inclusive, sobre todo, al cargar algún objeto pesado, que lo hacemos en una postura no adecuada. Eso sobrecarga las articulaciones en la columna vertebral, lastima los músculos, lastima también a los discos intervertebrales, que es una de las causas principales. De hecho, a nivel de nuestra espalda baja, no nada más tenemos los discos intervertebrales, que es los que se manifiestan con hernias, que es lo que todos, cuando hablamos de lumbalgia o dolor de espalda, de volada, o lo primero que se nos viene a la mente es una hernia de disco. Pero realmente hay muchísimas estructuras que se encuentran en esa región, músculos, ligamentos, las articulaciones, la articulación de la columna vertebral. Por cada vértebra que tenemos son 4 articulaciones, 5 si contamos la de enfrente. Entonces, en la columna lumbar son 5 vértebras. Si multiplicamos 5 por 5 son 25 articulaciones. Entonces también son muchas estructuras que se pueden lesionar. El mismo hueso, la vértebra o inclusive el disco intervertebral. Son múltiples las estructuras anatómicas que se encuentran ahí, y las posturas influyen mucho en eso, ¿sí? Es uno de los principales factores de riesgo. Otro factor de riesgo muy importante del que casi no se habla es la falta de fuerza. Sí. Tú, para poder realizar cualquier actividad,
cualquier actividad ocupas que tu cuerpo esté fuerte. Y todos descuidamos esa parte. De hecho... Más algo tan común como agacharse por las bolsas del súper, ¿no? Claro. Ahorita, de hecho, una de las cosas que debemos trabajar mucho son los ejercicios funcionales. Las personas mayores ocupan ejercitarse para poder realizar todas sus actividades. Agacharse por las bolsas de súper, levantarse de una silla, pararse, estirarse para alcanzar algún objeto, cargar algún objeto de tus manos, con tus manos de un lado hacia otro. Claro. En todo eso está involucrada la fuerza. Y la falta de fuerza es aún más importante que la obesidad en este sentido. También es un factor de riesgo. Y si se combina la falta de fuerza con la obesidad, pues peor todavía, ¿no? Más estrés a la columna vertebral, a las articulaciones, a los músculos y demás cosas. Pero principalmente, pues esos son los principales factores de riesgo para esto. Sí, en este punto, ¿no? Un tema no nuevo, pero que la gente no conoce, es la prescripción del ejercicio en personas sanas o personas del adulto mayor, que tiene mucho que ver con esto que me estás diciendo tú, porque por lo regular nosotros queremos, estoy hablando como persona, no como médico. Por lo regular las personas que vienen con nosotros quieren que les des un medicamento y a los 2 días no tener dolor, ¿no? Sin embargo, pues lo mejor es estar fuerte, hacer una práctica de salud postural, una buena mecánica de movimiento de cargas y todo ese tipo de cosas, aunado a la prescripción del ejercicio, ¿no? Y por ahí tengo una amiga yo que se dedica a eso. Ojalá Fabiola Ortiz, nutrióloga, nos esté viendo y nos acompañe pronto en una rueda donde nos podamos sentar y platicar entre los tres cómo llegar a más gente de este tipo de prescripciones. Pero ya me salí del tema, ahora regreso a la lumbalgia y ya hablamos del tipo de personas que tienen algún tipo de predisposición para estos temas. Ahora lo que sigue, Doc, ¿cómo yo como paciente que tengo un dolor en la espalda, cuál sería la línea a seguir para llegar con ustedes? O sea, ¿me tengo que tratar un dolor de espalda directamente con un traumatólogo? ¿Tengo que ir a un área de urgencias? ¿Necesito ver primero al médico general? O sea, ¿cómo saber que ya necesito ir con un especialista? Ok, muy bien. Entonces, aquí como lo mencionaste hace poco, intentando salirte de la línea, pues no te saliste tanto porque realmente el primer tratamiento para las lumbalgias es la prevención. De hecho, la medicina preventiva es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer. Pero bueno, empezamos con dolor de espalda. ¿Qué hacer? Muy importante la visita con tu médico general, con tu médico familiar. Primero, para darte un tratamiento para el dolor. Lo que nos mueve siempre a acudir a una visita médica es el dolor, no hay duda. Entonces, es importante calmar o disminuir ese dolor. Después de eso, la mayoría de las ocasiones ocupamos una radiografía para ver que no haya ninguna lesión de importancia en las estructuras óseas, como por ejemplo fracturas, que una vértebra se rompe en un pedacito y se desplaza hacia enfrente, entre otras cosas. Sí. Son causas muy comunes. Entonces hay que primero estudiar al paciente. Si vemos en medicina familiar o medicina de urgencias algún paciente con un dolor lumbar, le pedimos las radiografías y de ahí lo podemos remitir hacia al área de especialidad. O bien, tú también como médico de urgencias puedes regresar con tu paciente, ver la radiografía y ahora sí, hacer el envío. La mayoría de las veces nos llegan pacientes que tienen sus estructuras óseas en tono normal. ¿Y por qué es eso? Por lo que mencionábamos hace rato. Porque hay muchas estructuras en la región lumbar que pueden ser generadoras del dolor. Y lo más importante en las lumbalgias es identificar el factor que la desencadena y la estructura lastimada. Porque dependiendo de cuál sea, el tratamiento puede variar. En la gran mayoría de las ocasiones, el tratamiento inicial es medicamentos para el dolor y empezar a hacer un programa de ejercicios. Pero ese programa de ejercicios es un programa supervisado, con algunos ejercicios específicos. Como médicos, la gran mayoría, siempre que pensamos en ejercicio, y me han tocado muchos pacientes que dicen, estoy haciendo ejercicio, es ir a caminar.
y realmente el ir a caminar no es un ejercicio que nos sirve para los dolores de espalda. Ok. Nos ayuda a controlar enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión, el ejercicio aeróbico es muy importante, pero aquí ya es algo diferente, es ejercicio de fuerza para la musculatura de la parte posterior o la parte de atrás de nuestro cuerpo. Ok. Entonces, de manera inicial es eso. Ya hay ocasiones en las que sobrepasa un límite porque tuvo el paciente alguna lesión más grave, porque el paciente lleva mucho tiempo batallando con esto y ya es cuando se ofertan una gran cantidad de tratamientos diferentes que podemos emplear con los pacientes. Pero pues lo principal es así. Oh, perfecto. Una de las preguntas frecuentes que me hacen a mí en el día a día de la consulta es, Doc, yo hago ejercicio. Este dolor que traigo en la espalda, debo de suspender el ejercicio mientras se me quita el dolor, o no, si no es un dolor incapacitante o de características graves, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero hay que identificar cuándo empezó ese dolor. Okay. Porque hay dos vertientes, el dolor de espalda que lleva días o una semana y el dolor de espalda con el que vienes batallando desde hace meses, inclusive años. Okay. Cuando es un dolor que de repente estabas haciendo una actividad física ayer, por ejemplo, y te empezó el dolor hoy, ahí sí está recomendado guardar reposo unos cuantos días nada más. Después de esos cuantos días, iniciar ya tu programa de rehabilitación, siempre y cuando hayas encontrado qué se lastimó y cómo se lastimó exactamente. Por el contrario, un paciente que lleva mucho tiempo con este problema, ahí sí el ejercicio es de primera instancia. Y como tú lo mencionas, mucha gente dice, ya estoy haciendo ejercicio, pero hay algo muy importante. Cuando te lastimaste, tienes que volver a empezar de cero. Si eres una persona que estaba haciendo un ejercicio de una intensidad elevada, te lesionas, lo sigues haciendo, te sigue doliendo, te sigue doliendo, te sigue doliendo y no te vas a recuperar hasta que empieces a hacerlo de manera gradual de nuevo. Empezar despacio e ir subiendo la intensidad poco a poquito. Ok, sí, justamente ese fue uno de los temas que vi hoy con uno de los pacientes. Bueno, Doc, y en cuestiones, hay unos casos así que yo he tenido en la consulta de personas con un grado de obesidad que tienen dolor de espalda y que es un círculo vicioso, que no pueden romper. Es una persona con sobrepeso o grado 1 o 2 de obesidad, que le duele la espalda y que no puede hacer ejercicio porque le duele la espalda. Está facilita, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que se deben de hacer ellos? Bueno, pues el tratamiento de las lumbalgias cuando son por ese motivo a veces es muy complicado y requerimos de apoyo de otras áreas. Ok. Siempre se ocupa, en este caso específico, el apoyo del área nutricional para que nos apoye pues tratando de disminuir un poco de peso. Se ocupa el apoyo de rehabilitación para empezar a hacer esos movimientos de manera gradual. Se ocupa el apoyo a veces también de un área psicológica, porque los pacientes que tienen un dolor crónico, de lo que sea, un dolor crónico que llevan mucho tiempo batallando con él, de la espalda, de los hombros, de las caderas, inclusive dolores de cabeza, otras cosas que son de mucho tiempo de evolución, llegan a desarrollar un problema de ansiedad, inclusive a veces hasta de depresión. Y aunque nosotros tratemos adecuadamente lo demás, si no tratamos también ese componente pues emocional o de ansiedad, sí, no vamos a poder tener una resolución completa del problema. Entonces, en casos que son poco difíciles, hay que hacer un equipo multidisciplinario para poder tratarlos. Y se empieza así, ir disminuyendo poco el peso e ir empezando poco a poco el ejercicio. Otra vez, tampoco pues no nos vamos a poner a hacer ejercicio muy intenso si nunca hemos hecho. Claro. Esto es despacio, despacio. Claro. Bueno, pues yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Y en cuestiones de medicación, doctor, ¿cuáles serían los factores que usted como especialista viera en un paciente para no solo prescribir el ejercicio, sino que dices tú, bueno, ya este paciente ya necesita más, algo más que un diclofenaco, ¿no? O algo más que un paracetamol? Sí, pues hay una escalera en las guías que nosotros utilizamos para dar manejo a los pacientes con este problema. Hay una escalera que nos va diciendo cómo vamos a ir subiendo. Son 4 escalones. Sí. El último ahora
recientemente agregado, que es bloqueos y terapia intervencionista. Ajá, okay. Pero pues siempre empezamos con medicamentos nobles, paracetamol y medicamentos desinflamatorios como diclofenaco, celecoxib, etoricoxib, naproxeno. Esos son los medicamentos de batalla, son de los más seguros, entonces con eso podemos iniciar. Si el paciente empieza a hacer terapia, por lo general un paciente que empieza a hacer ejercicio al día siguiente o en la siguiente semana cuando empezó, tiene más dolor. Y muchas veces abandonan el ejercicio porque tienen más dolor. Okay. ¿Y eso por qué? Pues porque estás sometiendo a tu músculo a más tensión de la que ya tenías y el dolor se acentúa. Es ahí cuando decidimos subir al siguiente escalón donde ya tenemos medicamentos más fuertes como el tramadol, por ejemplo. Okay. Nosotros lo utilizamos mucho para todos los dolores articulares. Después de eso, el tercer escalón ya son medicamentos más fuertes todavía, medicamentos psicotrópicos que generan adicción si no se usan de una manera controlada, como la morfina. A mí en lo particular no me gusta llegar ahí. Y si un paciente está en el escalón número 2 y tiene una lesión evidente, podemos brincarnos al escalón número 4, que es donde entran en juego los bloqueos, infiltración de medicamentos, a veces terapias con calor, entre otras cosas. Esta terapia intervencionista, ¿ustedes la hacen como traumatólogos? Hacemos algunos tipos de terapia intervencionista, que son las infiltraciones. Se hacen infiltraciones directamente en las articulaciones. A veces cuando hay compromiso de algún nervio, podemos poner medicamentos desinflamatorios directamente ahí alrededor de ese nervio. Pero ya terapias más avanzadas, como por ejemplo la radiofrecuencia, algunas otras terapias, eso ya lo tiene que hacer un médico especializado exactamente en eso, que son los médicos de medicina del dolor. Sí, los algólogos. Ajá, ¿no? Exactamente. Bueno, perfecto. Pues esos temas, esperemos que nadie de los que nos está viendo aquí llegue a ese punto, pero si necesitan algo, pues échenos una llamada y vemos a ver cómo los podemos ayudar. Claro que sí. Bueno, ahora ya al inicio de esta conversación, o detrás de cámaras, antes de empezar la plática, yo me acuerdo que comentabas un tipo de tratamientos quirúrgico y no quirúrgico. ¿Cuándo un paciente llega a tener que someterse a una cirugía? Ok, eso es muy importante porque la mayoría de las veces creemos que todo tiene una resolución con una cirugía. Okay, sí. En ocasiones sí, pero no en la mayoría de las veces. Como ya mencionaba, pues hay muchas estructuras, músculos, articulaciones, que esas pues no las puedes quitar ni las puedes cortar. En el área de la columna vertebral, sobre todo en la región lumbar, se opera al paciente cuando hay principalmente tres cosas. Que hubo una hernia, por ejemplo, o hubo un crecimiento de una de las articulaciones por desgaste que empezó a aplastar a un nervio. ¿Sí? Y ese nervio se manifiesta su dolor como un dolor en la región lumbar, se irradia hacia un glúteo y luego por la parte de atrás de toda la espalda. Eso se llama dolor radicular. Entonces, cuando un nervio está aplastado, hay que quitar lo que lo está aplastando. A veces se hace una cirugía pequeña, quitar ese pedacito de hueso o esa hernia chiquita que lo está aplastando y nada más, y es todo. En otras ocasiones hay pues una estructura ósea bastante importante que está aplastando los nervios y hay que quitar mucho hueso de parte de la vértebra. Y si hacemos eso, las articulaciones quedan flojas, podemos decir, empiezan a moverse más, eso genera más dolor, entonces hay que fijarlas o intentar fusionarlas y es cuando se ponen tornillos adentro de las vértebras. Esa es una de las causas de las cuales el paciente se puede operar. Otra es cuando genera una inestabilidad por su propia cuenta, como por ejemplo cuando te decía hace rato que hay lesiones pequeñas que generan que una vértebra se desplace. Cuando el paciente se mueve, pues la vértebra se mueve demasiado. Ajá. Entonces hay que fijarla también e intentar fusionarla. Y en otras que son pues ya más complicadas todavía, cuando hay deformidades. Pacientes que tienen escoliosis degenerativa, que tienen una curva no normal en su columna lumbar, que eso les genera cansancio, fatiga, porque los músculos están pues haciendo uso de toda su fuerza todo el día, todo momento. Entonces ahí sí se puede hacer una cirugía de corrección, solo que esas son más complicadas todavía, más delicadas, cirugías mayores, entre otras cosas. Es todo un tema esto, ¿no? Ya, la verdad, hay
hay muchísima gente que padece esto y yo creo que se van a aprovechar mucho de lo que nos está comentando aquí. Y pues Doc, me gustaría saber algo novedoso para los tratamientos de este tipo de pacientes, algo que se esté haciendo en otros lados, que no se haga aquí, o como lo que usted hace aquí en su trabajo. El doctor trabaja en el IMSS, en el área de alta especialidad, y pues ahí hay cosas que no se ven donde sea, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es lo más novedoso que hay aquí en Ciudad Obregón, dentro donde usted trabaja en la institución, para aliviar este tipo de...? Pues lo más novedoso es lo que te comentaba ahorita de los bloqueos, que es el cuarto escalón terapéutico, es las infiltraciones con medicamentos anestésicos, desinflamatorios directamente en los nervios. Es una de las cosas más novedosas, más nuevas que estamos haciendo. Lo siguiente ya son infiltraciones, por ejemplo, a nivel de los discos intervertebrales con plasma rico en plaquetas. En otros lados se están utilizando células madres con resultados similares y prometedores. La radiofrecuencia que hacen los médicos algólogos también es un tratamiento nuevo que está empezando a tomar mucho auge. Aquí en Ciudad Obregón, en el instituto, desgraciadamente no tenemos esa terapia, pero en el medio externo sí hay médicos que lo empiezan a practicar en conjunto. Nosotros lo hacemos en conjunto con ellos también. Ok. Bueno, pues es bueno saber eso, ¿no? Porque uno como paciente busca todas las alternativas posibles antes de llegar a la cirugía, ¿no? Que en estos casos pudiera ser algo como esto. Doc, pues, híjola, yo creo que si no le paramos ahorita nos podemos quedar hablando toda la noche, ¿no? Del tema. Me dio mucho gusto que nos hayas podido acompañar. Espero que todas las personas que estén aquí pues tengan algo de qué sacarle provecho a esta plática. Nos vemos muy pronto. Yo quiero que vuelvas a venir, no sé, con un tema de rodilla, de cuello. Claro, con mucho gusto. No sé, algo que podamos echarnos otra platicadita y que nuestro público pues se vea beneficiado con eso, ¿no? Sí, no, ha sido todo un placer para mí estar aquí acompañándolos. Con muchísimo gusto estaremos de nueva cuenta. Y pues para poder compartir un poco de todo lo que hacemos y de las principales cosas que se pueden hacer para evitar llegar a un problema de estos. Y si ya llegamos, pues saber más o menos qué hacer. Ok, doctor, díganos dónde lo podemos encontrar, por favor. Sí, claro, pues mi consultorio particular lo tengo aquí en Centro Médico Salus. Aquí estamos a sus órdenes. Pueden seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, como Dr. Flavio Aarón Bernal, Dr. Flavio Aarón Bernal. Y también a través de la página de Doctoralia, donde tenemos habilitada la agenda virtual. Entonces, si están interesados, a sus órdenes y con mucho gusto. Ok, pues yo creo que con esto damos fin al programa de esta semana. Y les comento, la próxima semana va a estar con nosotros la doctora Vania Pavlov, que ella es médico estético, especialista en anti-envejecimiento y cuidados de la piel. Vamos a estar hablando la próxima semana de acné. Esto es un tema que va a estar muy bueno. A todos nos interesa, ¿no? Así es. Yo soy el doctor Jorge Molina, esto es Voces Médicas con el doctor Jorge Molina y estamos a sus órdenes en Centro Médico Salus. Hasta pronto. Hasta la próxima semana. Esto fue su programa Voces Médicas con el doctor Jorge Molina. Nos vemos el próximo jueves.